Mis amados hermanos, Dios le bendiga. Le damos gracias a nuestro amado Rey, el Dios Todopoderoso, el que merece toda alabanza, toda gloria y todo honor. Esta mañana queremos honrar a nuestro Padre Celestial y decirle que estamos agradecidos por tanta bondad y tanto amor que Él, mis hermanos, día con día, Él ahí está derramando. Su misericordia que es tan grande que hasta este momento, mis hermanos, el Señor no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Su fidelidad ha sido siempre con cada uno de nosotros. Le damos gracias al Señor porque a pesar de todas las infidelidades nuestras, Él, mis hermanos, ha sido fiel. Amén. Ahora, esta mañana quiero, ¿verdad? Pedirle por favor que pongamos mucha atención a este tema, que es algo, mis hermanos, tan especial para nuestras vidas, que dice la palabra de Dios que a veces con los dichos de nuestra boca, nosotros mismos, mis hermanos, nos hemos enredado, nosotros mismos hemos atraído desgracias a nuestra vida, ¿verdad? Porque hemos hecho a veces promesas que no hemos cumplido. El tema que hoy yo voy a exponer y voy a traer para su vida, mis hermanos, lleva por nombre ¿qué hacer cuando buscamos la victoria? Porque yo sé que todos nosotros somos unos necesitados de Dios y todos anhelamos victorias. Yo anhelo victorias para el pueblo de Dios. Yo anhelo victorias para cada una de las familias, cada uno de los jóvenes, de los niños, de los padres. Yo anhelo esas victorias. Sé que hay madres, abuelas, padres, hijos, hermanos, familiares a veces, amigos, que están clamando, están orando por personas, pidiéndole a Dios, al Dios Todopoderoso que Él se manifieste en sus vidas, que Él haga cosas grandes y maravillosas. Y sabe que Dios, mis hermanos, la buena obra, Él la inicia, Él la termina a la perfección. Pero también la palabra de Dios nos lleva y nos dice que nosotros, dice, pedimos, pero a veces pedimos mal. Y también a veces, mis hermanos, hay cosas que hemos dicho o palabras que hemos usado, que hemos hecho promesas delante de Dios que no las hemos cumplido. Y a veces a través de eso, nosotros mismos hicimos una promesa y por, mis hermanos, carencia de que no conocemos de la palabra, nosotros mismos estamos ahí atrapados, porque la palabra es palabra y dijo el Señor, todo pasará menos mi palabra. La palabra de Dios se cumple, porque es la voz de Dios, es Dios el que habló y Él sabe por qué cada una de las cosas que Él, mis hermanos, en su palabra nos da. Por eso la palabra es el manual de vida, pero lamentablemente mucho pueblo ha perecido y sigue pereciendo y seguirá pereciendo por falta de conocimiento de la palabra, ¿verdad? Por eso usted que tal vez no tiene el hábito o de veras a veces usted siente que no tiene el tiempo para usted usar un tiempo para leer la palabra, oiga palabra. Y el Señor a través de que usted vea que usted tiene interés en oír la voz de Él, que usted tiene interés en estar cerca de Él y hacer lo que Él dice a través de su palabra, el Señor le va a ir dando ese anhelo, ese deseo, le va a ir dando esa hambre de leer su palabra o le va a dar ese tiempo, porque recuérdese que el Señor es el dueño de todo, hasta de todo, mis hermanos, el tiempo. Él es el que a través de Él, mis hermanos, las cosas que no están en la existencia, como decía, como le decía anteriormente, usted no tiene el tiempo, el Señor le va a hacer su tiempo, mis hermanos, porque Dios así es de bueno, así es Él de especial, de maravilloso. Él nunca, mis hermanos, nos va a desamparar ni nos va a dejar. Él, mis hermanos, siempre, si nosotros creemos en Él, confiamos en Él, Él jamás nos va a dejar avergonzados y por eso
hoy yo quiero que usted ponga mucha atención a la palabra, que cuide cada uno de los detalles de lo que la palabra nos dice, porque mis hermanos, yo sé que muchos de nosotros hemos adquirido victorias, porque yo sé que la victoria, una de las victorias que hay, mis hermanos, para los hijos de Dios es que un día hayamos reconocido a nuestro Padre Celestial como nuestro único y suficiente Salvador. Pero así hemos ido viendo otras victorias, ¿verdad? Quizá usted ha visto que su situación ya no es la misma como usted estaba antes, pero hay otras victorias que usted tiene que ganar. Por eso dijo el Señor que nosotros teníamos que ir de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque es todos los días, mis hermanos, aquí es un trabajo que se tiene que hacer día con día, ¿verdad? Nosotros, mis hermanos, ahí sí que, como dice también la palabra, que nosotros tenemos que ir resistiendo al diablo, mis hermanos, para que él huya de nosotros. Él va a huir cuando usted resista al pecado, cuando usted resista, ¿verdad?, a sus malas costumbres, que usted diga, esto ya no lo puedo hacer, ¿verdad? Porque yo quiero que usted analice, que usted piense y usted diga, ¿por qué no he obtenido esta victoria? Yo he clamado, he orado y mis hermanos, hoy el Señor nos está hablando y nos dice, ¿verdad?, que la obediencia es la que Él pide. Entonces, obedezcamos a la palabra de Dios, vivamos conforme a la palabra de Dios y vamos a ver esa victoria en las personas que usted, ¿verdad?, quizá ha estado, como le digo, clamando, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Vamos a tener esa victoria. Dios nunca, mis hermanos, Él nunca va a dejar que uno quede avergonzado ante los demás. El que queda en vergüenza es aquel que hace las cosas a medias, aquel que quizás se debilitó, que se cansó. Recuérdese que el pueblo de Dios quedó tirado, mis hermanos, en el desierto por las actitudes que nunca quisieron ellos dejar. Ellos vieron milagros, portentos, gloriosos en sus vidas, mis hermanos, cosas tan grandes que el Señor les mostró, cosas que mis hermanos, humanamente nadie las ha podido hacer jamás, solo con la mano de Dios y la presencia de Dios, solo Dios, porque Él es el que hizo, mis hermanos, los cielos y Él, mis hermanos, por eso Él derrama su gran de bendición desde los cielos, Él hizo los mares y por eso, mis hermanos, Él, ¿verdad?, le dio el poder en la boca de Moisés. Él usó la boca de Moisés para que todos supiesen de que, mis hermanos, que las cosas, ¿verdad?, que no existen, que nunca han sucedido, quizá en nadie más en su vida pueden suceder cosas grandes y maravillosas. Y como Él hizo los mares, por eso dice que Él es el que le puso los límites. Entonces en ese momento Él le dijo, levanta tu vara. Y, ¿verdad?, y Él le habló a las aguas y le dijo que se separaran, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios iba a cruzar. Entonces, mis hermanos, si usted se da cuenta, el Señor usó una boca, no le dijo que griten todos a la vez, ¿verdad? Porque, mis hermanos, Él sabía que ahí había mucho pueblo, mis hermanos, criticón, gente, mis hermanos, que ya no quería seguir, sino que lo que quería era regresarse a Egipto, ¿verdad? Como hay muchos, mis hermanos, que a veces la gente dice que estaba mejor, ¿verdad?, con la gente inconversa, que estaba mejor en el mundo, que recordando el mundo, así como ellos recordaban cuando ellos comían sus cebollas, sus ajos, ¿verdad? Entonces, cuando ellos no, mis hermanos no decían, yo no quiero pasar toda mi vida y que mis generaciones terminen igual, porque mis hermanos, sus generaciones de ellos iban a ser, mis hermanos, también esclavos, ¿verdad? Porque solo iban a cumplir una cierta edad y ya, mis hermanos, el mismo diablo, el mismo enemigo decía, ya están bonitos, ya pueden hacer, ¿verdad?, lo que yo quiero. Entonces, mis hermanos, uno así es como tiene que pensar. Uno va a decir, yo no voy a dejar mis generaciones para que se queden en la esclavitud, pero ese es quizá el pleito, ¿verdad?,
que usted tiene entre usted y todos esos espíritus que están ahí, mis hermanos, haciendo daño. Pero oiga bien, cuando usted deja de hacer algo que usted, que el Señor demanda en su palabra y dice, eso no lo tienes que hacer, usted está venciendo en ese momento. Y cuando usted vence, Dios le da fuerza para que cuando usted se enfrente a una batalla, el enemigo pueda reconocerlo y decir, ¿verdad? Esta persona, tiene el poder de Dios, y él ante el poder de Dios, él se doblega, él se va huyendo. Él, donde no hay carnalidad, él no huele a carne, porque recuérdese que él se alimenta con la carnalidad, y a veces así estamos nosotros, mis hermanos. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está hablando, ¿verdad? Nos va a hablar en este momento, y como le decía, ¿verdad? Nosotros a veces queremos las victorias, pero hay cosas que nosotros hemos hecho, además de todas las que Dios ha venido ya liberándonos, limpiándonos, pero hay una más, ¿verdad? Que a veces, mis hermanos, nosotros hemos hecho promesas delante de Dios y no las hemos cumplido, porque cuando estamos en apuros, cuando estamos, mis hermanos, en situaciones que no sabemos qué hacer, decimos, hoy sí. Ah, sí, Señor, yo le prometo a Dios y le digo al Señor que me ayude porque mis hermanos, a veces hay gente que se siente así, yo solo no puedo, yo, ¿verdad? No tengo ese dominio, pero le dicen a Dios, Señor, si tú me ayudas, o le pido que oren por mí, y yo sé que hay gente que ha orado por usted para que usted pueda caminar en pos de Dios y seguir adelante, pero ¿sabe qué pasa? Nuevamente después nos estamos deslumbrando, porque no dejamos nuestras malas prácticas, o a veces, mis hermanos, no salimos del Egipto, ¿verdad? Sino que ahí está nuestra mente en Egipto. Entonces, cuando sentimos, mis hermanos, nos hemos salido de la gracia de nuestro Señor. Entonces, mire, vamos a analizar esta mañana Jueces 11. Jueces 11, todo, mis hermanos, el capítulo de Jueces 11, porque yo quiero que usted se dé cuenta aquí, mis hermanos, que un día el Señor escogió a un hombre que lo que él vio en él fue la valentía. Y este hombre, mis hermanos, usted se va a dar cuenta de dónde él venía, todo lo que él había atravesado, pero Dios le quería dar a él una victoria. Pero lastimosamente, le voy a decir algo, hubo algo que él hizo que, mis hermanos, que no lo tenía que hacer, porque él tenía que saber que cuando Dios promete algo, Dios lo va a hacer. Cuando usted haga algo para Dios, no lo haga para retorcerle el brazo, ni para usted de verdad llevarlo a que él cumpla la promesa, porque a veces hay cosas que Dios nos ha tenido que dar, pero, mis hermanos, no es para bendición, sino que para perdición. O sea, yo le digo algo, cuando usted pida algo, es porque usted está consciente de lo que está pidiendo y que usted está preparado para llevar a aquella situación. Si no, mejor es, mis hermanos, obedecer a Dios y estar bien con Dios, estar en paz con Dios, que usted tenga todas las grandezas y todas las riquezas que no lo van a llevar a usted a la salvación. Quiero que entienda esto. Amén. No solo se trata de las victorias. La victoria más grande es que usted pueda entender la palabra de Dios, ser una persona sabia, ser una persona entendida, ser una persona prudente, ser una persona, mis hermanos, no así como estamos acostumbrados de que emocionalistas, por emociones nos movemos. Mis hermanos, eso no puede ser. Un siervo de Dios no puede ser así. Amén. Entonces, usted se considera siervo del Dios Altísimo. Entonces ahora, mis hermanos, tenemos que tomar consejo de lo que aquí la palabra nos va a hablar. Amén. Entonces dice aquí la palabra de Dios en Jueces 11, dice, Jefté era un gran guerrero de la tierra de Galaad, pero su madre era prostituta, dice. Ahí hay ya, mis hermanos, algo que usted tiene que tomar en cuenta. ¿Qué era ella? Dice que era una ¿qué? Prostituta. Su padre, dice, cuyo nombre era Galaad, tenía varios otros hijos de su esposa legítima. Y cuando estos medios hermanos crecieron, echaron a Jefté del país. Hijo de prostituta, le dijeron, no heredarás la propiedad de nuestro padre. Entonces ahora,
quiero que entendamos aquí algo. Mire, ahí hay algo bien profundo. Cuando nosotros nos prostituimos, mis hermanos, espiritualmente, cuando usted anda tras otros dioses, esa es prostitución. Cuando usted prefiere, mi hermano, ay, mire, hay gente que a veces, mis hermanos, prefiere los placeres de la carne y que porque mis hermanos quizá ya piensa que ya invirtió en aquello, no les importa, mis hermanos, dejar la obra de Dios tirada, ahí detenida, parada. Entonces, mis hermanos, la gente, y después cuando mis hermanos, el Señor en su misericordia, porque quiere que le diga algo, que hasta cuando Dios nos reprende, hasta cuando Dios, mis hermanos, ¿verdad? Nos llama la atención o nos confronta con nuestra realidad, nos molestamos, nos enojamos, no queremos nosotros, mis hermanos, ser instruidos, porque mis hermanos, todo aquel que se aparta, que para él aquella persona es más importante otra cosa y que crea que aquello que hace es porque el Señor conoce y el Señor sabe que no puede, mis hermanos. Hay gente que ha tenido que hacer, usted ni sabe a veces que podríamos decir sacrificios delante de Dios, pero Dios, mis hermanos, eso se los toma como una victoria porque han resistido, mis hermanos, a la carne. Por eso dijo el Señor, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Siempre cuando el diablo, mis hermanos, huye de la gente, lo deja en paz, es cuando la gente ha puesto, mis hermanos, resistencia a todo aquello que a usted lo separa del amor de Dios. Por eso dice la palabra, nada podrá separarme del amor de Dios. Mire, ahí habla, hasta dice, ni la muerte, ni nada, ni principados, ni esto, ni potestades, nada podrá separarme del amor de Dios. Solo dése cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando. Y ya no digamos las cositas por las cuales usted a veces se separa del amor de Dios. Y por eso muchos envidiosos que andan ahí, mis hermanos, gente amargada, que porque no se le dan los milagros, no se le dan, mis hermanos, que quieren alcanzar esto, y yo le he clamado a Dios y le he pedido a Dios y esto, a veces buscan la vía más rápida, ¿verdad? Porque así estamos acostumbrados, que a veces así nos acostumbran, mis hermanos. No, yo le digo algo, cuando nosotros hacemos algo para Dios, cuando usted hace una promesa a Dios, lo tiene que hacer por gratitud, por amor. Digamos si usted, ¿verdad? En ese momento usted viene delante de Dios y usted le dice, Señor, por favor, ayúdame en esta situación. Y viene usted y dice, voy a hacer una promesa delante de nuestro Señor. Pero mis hermanos, usted tiene que estar consciente que aquella promesa usted la va a cumplir. Porque oiga bien, Dios sí cumple. Pero oiga bien, si usted no la cumple, si usted no cumple su promesa, porque Dios sí se la va a cumplir y usted va a decir todo está bien. Entonces qué bonito está esto, que aunque haga promesas no las cumpla, no importa, ¿verdad? Pero Dios hizo la obra. Entonces, mis hermanos, yo le voy a decir algo, más adelantito vamos a tener que pagar una factura, porque con Dios no se juega. Dios da un tiempo hasta para que usted rectifique, usted recuerde que hizo promesa y no la cumplió. Mire cuántos, mis hermanos, de muchas personas a veces han prometido algo delante de, ay Señor, si tú me das un trabajo, Padre, yo te prometo darte todo lo que a ti te corresponde, porque no es darte a ti y me voy a sacrificar porque yo soy bueno. No, darte a ti lo que te corresponde, ¿verdad? Porque le corresponde a Dios. ¿Sabe para qué Dios le ha pedido? Para que no sea un tiempecito nada más que usted cante victoria y al rato, mis hermanos, todas las derrotas, así como le pasó al pueblo de Dios. Acabamos de escuchar ese tema, ¿verdad? Donde, mis hermanos, ¿por qué a veces se pierden? No le podemos hacer frente al enemigo, ¿verdad? Porque mis hermanos, a veces Dios ahí al pueblo, mis hermanos, a su pueblo, el Señor le dio la victoria, porque el Señor les dio promesa. Y mis hermanos, el primer lugar, ellos cuando llegaron a Jericó estuvieron, mis hermanos, el Señor cumplió su promesa. Y el Señor también iba a seguirlas cumpliendo, pero mis hermanos, el mismo, uno de los del pueblo de Dios,
le puso un tope a esa promesa. Entonces, mis hermanos, Dios en su infinita misericordia, porque él no quería, mis hermanos, que todos mis hermanos pasaran las consecuencias, que todo el pueblo, porque no todos habían pecado contra él, no que era una sola persona. Y Dios les dio la oportunidad, mis hermanos. Por eso el Señor dijo, llamen por tribus, o clanes, y verdad, y dijo, donde caiga, como decir, verdad, donde el Señor indique en esa tribu, ahí va a estar la persona. Y luego dijo él, saquen a todos los que son varones, porque era un varón el que había, mis hermanos, el cabeza era el que había fallado delante de Dios. Y ahí, mis hermanos, aquel hombre con todo y familia y todas sus pertenencias, dice hasta sus animales, porque le voy a decir algo, cuando alguien, mis hermanos, le es infiel a Dios, se comporta, mis hermanos, como una iglesia en prostitución, porque se prostituyen, porque para ellos es mejor los otros placeres que, mis hermanos, el irse a deleitar en la presencia de nuestro Señor. Mire, por eso es lo mismo como cuando usted, ¿verdad? A veces las cosas las hace solo por hacerlas, pero usted no se deleita en la presencia de Dios cuando usted busca el rostro de Dios, cuando usted está en adoración en su casa, en su carro, en donde quiera que usted esté. Usted puede deleitarse en la presencia de Dios, llenarse, ¿verdad? Pero hay gente que, mis hermanos, la mente la carga llena de puras cosas que no le traen ni bendición ni edificación, sino que piensa más en el problema, piensa más en lo que le dijeron, en lo que le hicieron. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender todo eso. Hay gente que todo esto, esos procesos ni siquiera los vive, no los sabe, no los ha experimentado, pero lo único que le lleva, mis hermanos, a buscar a Dios es obtener la victoria. Entonces, mis hermanos, aquí si nos damos cuenta, ¿verdad? Dice que Jefté, mis hermanos, era hijo de una prostituta, y dice que su papá, mis hermanos, tenía también hijos con su verdadera esposa. Y mire los hijos lo que hicieron cuando ya Jefté, mis hermanos, había crecido, todos habían crecido. Dice que los sacaron del país y luego dice que le dijeron, tú, hijo de prostituta, no heredarás las propiedades de nuestro padre. Entonces, aquí hay un trasfondo en la palabra, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando nosotros, mis hermanos, venimos de prostitución? No solo, a veces puede ser física, y mis hermanos, y espiritual. ¿Cuántos de nosotros, familia, mis hermanos, que están metidos en la iglesia, y mis hermanos, y practican mala prostitución más que cualquier otra persona, mis hermanos, en la tierra? Porque mire, todo el tiempo pretextos para ir a la casa de Dios, que si es por esto, que si es por el otro, que si es aquí, que si es allá. Mis hermanos nada más se acomodan ahí, y mis hermanos son de gente de mente pequeña, mis hermanos, con mente de escasez, porque a veces, bueno, voy saliendo aquí, dicen, de la situación. Mis hermanos nunca aspiran a dejar, mis hermanos, algo grande, algo esplendoroso, mis hermanos, a sus generaciones, que sus generaciones, mis hermanos, no vayan a acomodarse como se acomoda mucha gente. Entonces, así como que no, pues gracias a Dios, dice, ahí la voy pasando, ahí vamos viendo a ver cómo le hacemos. Y mis hermanos, y después para la obra de Dios nunca tienen, nunca pueden. Muchos, mis hermanos, no entienden y no comprenden, entienden y comprenden muchos, pero se hacen como que no entendieran. Mis hermanos, cuando usted no tiene para dar a la obra de Dios, oiga bien, para usted no hacer nada para la obra de Dios, le voy a decir algo, es porque Dios mismo no quiere recibir nada de aquella persona. Entendamos eso. Por eso, mis hermanos, arrebatemos las bendiciones. Usted siempre esté, como le dijera, dispuesto siempre a sembrar en el reino de Dios. Cuando hay disposición, dice que el Señor da semilla al que siembra. Primero, mis hermanos, usted tiene que sembrar en su corazón ese anhelo, ese deseo. Si no hay deseo, mis hermanos, usted
se puede estancar y usted puede, mis hermanos, estar clamando y orando y aquí, ay, que yo he clamado, yo he pedido, yo esto y el otro. Y mis hermanos, un solo, perdón la expresión, pero es un solo, como un merengue de mis hermanos, una revoltura de cosas. Ahí, mis hermanos, que hijos desobedientes, hijos que mis hermanos ni siquiera comunicación tienen con uno, que van y vienen y les da igual, no hay respeto, mis hermanos, poniéndonos a veces hasta en vergüenza, ¿verdad? Porque a veces hay padres que ni siquiera cuenta se dan, mis hermanos, hasta dónde han llegado los hijos. Mire, mujeres ya casadas, ya con hijos, mis hermanos. Imagínense, eso es aberrante ver una mujer con hijos, mis hermanos, hijos grandes y pequeños, dándoles mal ejemplo. Ahí bailando, mis hermanos, sacando en las redes y a la par con sus hijas. Según ellos es una cosa muy grande, muy especial. Mis hermanos, ¿cómo se puede sentir un padre? A mí me da pena, a mí me da vergüenza. Y yo digo, Señor, ¿qué necesidad hay de hacer esto? Imagínense qué herencia le están dejando a los hijos. Y muchos, mis hermanos, a veces familiares o abuelos o tíos o esto, ahí miran las cosas y quizás dicen, ay, yo he orado, un día Dios va a hacer la obra, pero nunca se dan a la tarea de preguntarle al Señor, ¿por qué, Señor? He clamado, he orado y no pasa nada. Por esas promesas que usted quizá, ¿verdad?, ha hecho solo para retorcer el brazo a Dios, y así están acostumbrando a la gente. Mis hermanos, cuando usted hace una promesa delante de Dios es por gratitud, ¿verdad? Porque así como este hombre, usted va a ver que él hizo una promesa. Mis hermanos, él sabía que ofreciéndole algo a Dios, mis hermanos, pero a veces no es solo la promesa. Hay muchos siervos de Dios que usted mira en la Biblia que ellos daban una ofrenda, ¿verdad? Cuando Dios les daba, les decía, voy a hacer esto contigo, voy a hacer esto con lo otro. Entonces ellos presentaban una ofrenda delante de Dios para que hubiese cumplimiento, porque a veces las cosas no se cumplen en el momento. Usted puede tener promesa desde hace años, pero a veces las promesas no llegan en el momento. ¿Por qué? Porque ¿qué ha hecho usted? Usted se ha prostituido, usted promete a Dios, hoy sí, Señor, sí, hoy sí camino en pos de Dios, y Señor, yo no te voy a dejar ni te voy a abandonar. Padre Celestial, gracias, porque sé que si me das, Dios Todopoderoso, voy a tener para dar en tu casa. Y mis hermanos son los más tacaños después. Como le decía a aquellos que, Señor, dame un trabajo, yo te prometo. Prometió, habló, Dios lo hace. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que si aquella persona no cumple sus promesas, no que después, no, mejor lo voy a hacer así. Lo voy a hacer a mi manera y a mi gusto. Entonces, mucho cuidado. Usted va a ver lo que dice en la palabra cuando se hacen promesas y no se cumplen. Un ratito es la victoria y después, mis hermanos, viene derrota tras derrota y después no sabemos ni qué hacer. Amén. Entonces dice aquí, mire, Jefté huyó de la casa de su padre y vivió en la tierra de Tob. Pronto se reunió a él una banda de gente miserable que lo siguieron y vivían como bandidos. Fue por este tiempo que los amonitas comenzaron su guerra contra Israel. Los jefes de Galaad, dice, entonces mandaron a buscar a Jefté para que dirigiera su ejército contra los amonitas. Pero Jefté les dijo, ¿por qué acuden a mí si me odian y me han expulsado de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a mí cuando están en dificultades? ¿Por qué? Porque te necesitamos, le contestaron. Si quieres ser comandante en jefe contra los amonitas, te haremos rey de Galaad. ¿De veras? Exclamó Jefté. Esperan que yo les crea. O sea que mis hermanos, recuérdese que a él, ¿cómo lo sacaron? ¿Qué le dijeron? Tú no tendrás, ¿qué le dijeron? Herencia. Pero mire, dice que hasta las cosas malas, cuando uno, mis hermanos, Dios lo quiere usar, le ayudan a bien. Yo le puedo decir con mi vida, todo lo que mis hermanos me ha venido, tanto por puertas abiertas que yo tenía cuando no conocía bien, mis hermanos, de la bondad, del amor de Dios y del gran poder de Dios. Y mis hermanos, era una persona que por falta de conocimiento a la palabra perecí
en muchas cosas. Entonces, mis hermanos, me vinieron muchas cosas por puertas abiertas y muchas veces hay cosas que Dios usó porque, mis hermanos, uno se aferra a ciertas cosas a veces que uno, mis hermanos, Dios solo lo tiene a uno por un tiempo para que uno se forme, uno se levante, ¿verdad? Pero mis hermanos, pero eso, todo eso uno lo tiene que entender, porque yo le voy a decir algo y no le voy a decir, usted solo haga las cosas y aunque no le entienda a Dios, no. Nosotros tenemos que entender el lenguaje de Dios. Nosotros tenemos que saber a dónde nosotros vamos. Nosotros tenemos que saber que nada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Yo sabía, mis hermanos, a dónde iba yo a llegar junto con mi familia. Eso era lo que yo más clamaba y más pedía y le decía, Señor, va a llegar el cumplimiento de tu palabra. Yo lo creo, Padre. Yo lo creo, Dios Todopoderoso. Y un día, mis hermanos, como yo lo he contado en mi testimonio y muchos lo saben, pero a veces es necesario yo decir esto. Yo tuve, mis hermanos, todas las herramientas como para solo, mis hermanos, tener mucho dinero. O sea, mis hermanos, yo pude decir, ¿qué estoy yo haciendo aquí si yo lo puedo obtener, como dice la gente, todo? Mis hermanos, no obtener nada, porque lo único que hubiera tenido era fracasos a saber, mis hermanos, cómo estuvieran mis hijos. Porque separados del amor de Dios, nada podemos hacer. Nada. Y por eso mucha gente batea, mis hermanos, tirando palos al aire toda su vida, viendo a ver si ahora sí le resulta, si ahora sí sucede, si ahora sí pasa. Y mis hermanos, la familia deteriorándose, los hijos, mis hermanos, cuando sienten ya no pueden hacer nada. Entonces, mis hermanos, yo tuve esa oportunidad de poder decir, ¿verdad? Ay, sí, todas las cosas materiales las puedo tener a mis pies, pero mis hermanos, aquí donde Dios me dijo que ahí tenía que estar, ahí estoy. Y le voy a decir algo, tuve que pasar muchas cosas, ¿verdad? Dios, mis hermanos, yo sé que Él a través de todas esas cosas me probó mi corazón, probó mi integridad delante de Él. Si yo, mis hermanos, verdaderamente tenía agradecimiento, y yo sí tengo agradecimiento con mi Dios. Y un día le dije al Señor, Señor, yo sé que ahorita, Señor, ahí está la oportunidad de que yo pueda, de que no tenga pena ni de pagar estudios de mis hijos, de hacer esto, de hacer el otro, quizá no tener, mis hermanos, muchos medios que en ese momento el Señor me los había quitado, ¿verdad? Pero yo le dije al Señor, no me voy a detener. Yo que estaba acostumbrada, mis hermanos, a no andar, mis hermanos, en buses, en taxis, ni nada así, mis hermanos, siempre con todo lo propio. Entonces, mis hermanos, llegó un momento que el Señor dijo, todo te será quitado, porque ese acomodamiento, entonces no vas a servir para pelear batallas después por familias que están necesitadas. Entonces, mis hermanos, Dios quitó, pero mis hermanos, pero eso, el Señor me dio aquella fortaleza porque ahora yo sé que vino de parte de Dios, porque yo le decía, Señor, ayúdame. Y mis hermanos, mire, me pasaron, no se imagina cuántas cosas en los buses, en la calle, lluvias que tuve que, mis hermanos, al salir tal vez a veces de predicar, muchos ya subiéndose a sus carros y yo, mis hermanos, todavía a buscar un bus donde poderme regresar. Pero yo le digo algo, yo vi maravillas de Dios. Y quizá muchos señalándome, criticándome, ay, sí, cómo anda, y sí, la religiosa ahí metida en la iglesia, ya va, ya viene todos los días, que va a un lado y ahí va y regresa. Y mis hermanos quizás se rieron, gloria al Señor, sí se rieron. Pero dice el Señor que también, mis hermanos, de los malvados, el Señor se ríe. Cuando uno entiende todo eso, cuando uno empieza a leer la palabra, uno se fortalece, uno se llena. Mis hermanos me llenaba con la palabra y le decía al Señor, sigo adelante, Padre, eso a mí no me detiene. Ayer todavía venía algo a la memoria y yo le decía a mi esposo, yo me recuerdo, le digo, porque cuando que pasé por un lugar donde le digo, me recuerdo cómo le digo, iba yo a predicar, le digo, hacía hogares. Y mira, le digo, a veces la persona, la dueña de casa, se iba
y no me avisaba. Y yo llegaba y yo sentada ahí luego en la calle, la gente me miraba y decía, esta señora, ¿qué le pasa? Sentada ahí y, no, y yo no me movía, ¿verdad? Del frente de la casa esperando. Mis hermanos a veces casi me entraba la noche, ¿verdad? Y entonces yo decía, no, 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 ahorita sí ya me tengo que ir. Y mis hermanos y las personas como si nada. Y miren, otra vez que llegaba, yo tenía que llevar la refa, yo tenía que ofrendar, porque a mí me daba vergüenza llegar, mis hermanos, al ministerio donde yo servía, de donde me enviaban a predicar. Y yo decía, a mí me da vergüenza llegar sin una ofrenda, porque todos mis hermanos decían, toman la mitad de lo que recojan de ofrendas para sus pasajes y la otra mitad pues viene para ofrenda para el ministerio. Y mis hermanos, yo daba daba ofrenda, llevaba la refacción y a veces hasta con eso me quedaba en mano. Mis hermanos, pero las ofrendas nunca dejaba de darlas y yo decía, yo ofrendo por esta casa y llevaba mis ofrendas y mis hermanos y así perseveré y como le digo, el día que llegaba, ay, fíjese, me decía que nos pasó esto, que nos pasó el otro, que fíjese que, mire, traje a mi amiga, a la no sé quién, a la no sé cuánto, ore por ella y mire, denos una palabra porque la necesitamos, viera que cómo estamos. Mis hermanos, la gente como si nada. La gente, mis hermanos, que imaginen, quizá le hizo una promesa a Dios de decirle, voy a abrir mi casa, Señor, mi casa se va a convertir en casa de alabanza, de adoración. Yo, mis hermanos, cuántas cosas vi en las casas, mis hermanos, donde la gente hizo promesas, Dios hizo milagros, Dios hizo prodigios. Y mire, mis hermanos, era aquello como algo despectivo. El Señor llegó a sus vidas, el Señor llegó a sus casas y no aprovecharon. Mis hermanos, un día mi Padre Celestial llegó a mi casa y yo le voy a decir, esa casa, mis hermanos, había un mover del Espíritu de Dios, un mover del Espíritu Santo, que mire que yo le decía al Señor, dame la provisión, Señor, para hacerles una rica comida a estas personas. Sabe que yo no daba un panito, yo les hacía almuerzo. Y había gente, mis hermanos, que me decían, ay, no me puedo quedar, pero traje mi ollita y póngame ahí la comida. Era gente que llegaba por eso. Decían, ya nos ahorramos el almuerzo. Pero yo, mis hermanos, no me detenía. Y quizá muchos decían, pero qué tontera. Después quizá hasta restringiéndose en todos sus alimentos para su casa. Y a ese día dándole a la gente, porque a gente que me miraba y decía, por creída, señaladora. Mis hermanos, aquella casa se llenaba. Y yo bendigo a Dios porque Dios vio mi corazón, como mis hermanos, yo anhelaba, le decía a la gente, abran sus casas para que venga la predicadora, que entre más palabras nos dan, miren, y todas nos apoyamos, yo les apoyo. Y así, mis hermanos, a todas las casas donde yo fui enviada. Después, mis hermanos, ya pasé hasta supervisar. Yo supervisaba las casas y mire, llegamos a tener tantas casas abiertas. Pero yo le digo, el Señor a veces te da una oportunidad de algo y no damos ningún fruto, mis hermanos, porque clamando y orando, mis hermanos. Y también mira el Señor, mis hermanos, la dedicación, mira el amor, mira cómo tú también, mis hermanos, hace las cosas. Y a veces le voy a decir algo, no hay fracaso. A veces si la gente, mis hermanos, de repente a usted le dice, ya no quiero, eso no es ningún fracaso. Usted cumplió con lo que Dios le dijo y le voy a decir, la gente se la perdió. Porque las cosas ya no regresan, mis hermanos. Porque a veces me decía a mí, mi líder me decía, ya no más, ya el Señor me mostró, ya no más, ya no vayas. A mí me dolía mi corazón porque yo ya era algo así que yo decía, ay, decía yo, pero es que a mí me gusta irles a llevarles la palabra. Mire, a veces habían casas donde solo niños llegaban y yo, ay, me llenaba mi corazón y le decía, Señor, esa semilla va a quedar en estos niños. Todo eso, mis hermanos, Dios lo retribuye. Ahora yo puedo ver, yo dejé todo aquello que me ofrecían, que me dijeron, ¿verdad? Mira, lo vas a tener esto, vas a tener el otro, y deja de estar allá pasando esas situaciones y aquí y allá. Y algunas veces hasta me dijeron, si sabes predicar y todo, aquí también lo podés hacer, también aquí hay necesidad. Sí, pero a mí Dios no me había mandado, mis hermanos. Y yo decía en mi corazón, yo sé que yo voy a pasar todo esto, pero el día que yo pase todo esto, yo voy a ser una mujer diferente, más fuerte, llena del poder de Dios. Entonces, mis hermanos,
Y yo un día yo voy a regresar, allá donde me dicen que todo lo puedo tener, pero voy a regresar con toda mi familia. Voy a regresar con toda mi familia y cada quien costeando sus propios gastos. No, mis hermanos, a nosotros a decir, esperando, no, pues nunca fue, nunca hizo nada, nunca cumplió con el mandato de Dios porque nunca pudo, nunca tuvo. No, mis hermanos, Dios es nuestro Padre y nuestro proveedor. Y mis hermanos, se ha cumplido. Mire, para honra y gloria de Dios, en unos par de meses estamos saliendo todos en familia a predicar la palabra de Dios, un retiro, donde todos vamos a estar predicando, que van a ser 4 días de retiro. Ahí vamos a estar, pero la familia completa, no solo uno, sí, solo la hermana, ahí, ¿verdad? Ahí, ay, solo ella. No, mis hermanos, todos, porque eso fue lo que yo le pedí a mi Padre Celestial. Ahora hasta el nieto va, mis hermanos, porque él tiene que saber que ese es el mover, donde se mueven sus papás, donde se mueve su abuela, donde se mueven sus tíos, donde se mueve su abuelo. Entonces, mis hermanos, ahí vamos. Entonces, yo bendigo y glorifico el santo nombre de Dios porque hubo cumplimiento. Pero, ¿qué hice yo? Hubo una promesa. Dios va a hacer esto, Dios va a hacer el otro, Dios va a hacer aquí. Pero, mis hermanos, cuando yo tenía que bajar para que otros se levantaran, yo lo hacía. Cuando el Señor decidió levantar a mi esposo, mis hermanos dijo, no, si yo fui aquí, yo fui allá, yo ya aquí. No, mis hermanos, yo dije, él tiene que ser así porque él es la cabeza de la casa. Y el Señor, yo no sé qué irá a hacer con nosotros, decía yo en ese momento, solo éramos, mis hermanos, copastores de una iglesia, pero yo le decía al Señor, nosotros tenemos que trascender, tenemos que, Señor, llevar a más familias, porque no se trata, sí, que tu esposo predica y tú predicas, y ahí nos quedamos, ¿verdad? Y ahí los hijos solo nos acompañan y pues como, ¿verdad? Te doy de comer bien y te doy vestuario, ahí están conmigo. No, mis hermanos, yo le decía al Señor, yo quiero ver a mis hijas en un ministerio de la alabanza donde que la presencia de Dios descienda. Y mis hermanos, empezamos porque yo desde cuando yo solo buscaba a Dios, todavía mis hermanos era donde yo decía, quiero un lugar donde mis hijos puedan crecer. Mire, usted no sabe cuántas cosas yo me involucré con los jóvenes porque yo jamás dejaba a mis hijos solos, ¿verdad? Jamás solo iba, sí, váyanse y ahí quédense. No, mis hermanos, ahí estaba con él, pero no solo para ir, mis hermanos, a perder el tiempo. No, que mis hermanos yo me ponía a limpiar, yo me ponía, también le llevaba a veces reja a los muchachos, a veces decía, fíjese, hermana, que vamos a ir a volantear todos los jóvenes. Yo me voy con ustedes, allá andaba yo volanteando con ellos. Mire, después a veces les faltaba el que iba a predicar. Predíquenos usted, hermana Anabela. Y mis hermanos, yo ahí con ellos, después mis hermanos hasta me llegaban a buscar, mire hermana, ¿será que usted no puede ir? Vamos a hacer esta actividad, vamos a hacer otra y así. Yo quiero que usted esté ahí. Mis hermanos, yo ya era una señora, pero mis hermanos, yo al mismo tiempo cuidando, mis hermanos, el crecimiento espiritual de mis hijos. Mire, les decía yo quiero que aprendan un instrumento ustedes. Y mire, no se daba porque a veces, o me cobraban muy caro, o a veces mis hermanos, que no tenían tiempo, que cosas así, pero Dios probando mi corazón y a ver hasta dónde yo seguía caminando. Mis hermanos, yo jamás dije, pero esta gente cómo es. No, yo le decía a los patojos, al tiempo de Dios ustedes, al tiempo de Dios, pero no estamos perdiendo el tiempo porque miren, venimos a oír palabra y también miren, fuimos a tirar volantes para que haya más gente aquí en la iglesia. Mire, de ahí tomé la tienda yo de la iglesia y les dije, yo quiero trabajar y quiero enseñarles a los demás, ¿verdad? De que sí se puede, porque mis hermanos, Dios me había dado esa habilidad en mis manos, de siempre, mis hermanos, de cocinar y de siempre, y le voy a decir algo, vi algo y he visto algo que Dios hace, que se multiplica, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, todo lo que uno hace. Entonces, mis hermanos, yo bendigo a Dios por eso y sé que muchas semillas yo las dejé en varios lugares donde mis hermanos trabajé para construcción de iglesias. ¿Y qué cree usted que Dios hizo?
Como le digo, ahora se cumplió aquello de que mis hijos todos predican, todos son todos son de parte de la alabanza. Mis hermanos, ellos son mis ayudas, mis hijas. Tanto cuando yo estoy grabando, ellas son las que se encargan. Mis hermanos, ellas son los que también, mis hermanos, están conmigo en intercesión. Ellas son mi apoyo, mis hermanos. Ellas no andan, ay, mami, de todo. No, mis hermanos, ellas con gusto, con alegría, están ellos conmigo. Mire, han podido estudiar, han podido graduarse de la universidad hasta con maestrías. Mis hermanos, igual, lo mismo. Mis hermanos, trabajan y ellos hacen sus horarios para trabajar. Y me dice, para que no tenga nada que ver con lo del servicio al Señor. Entonces, mis hermanos, yo no ¿qué más le puedo pedir yo a mi Señor? ¿Qué le puedo pedir yo más a mi Dios? Aquello que mis hijas, mis hermanos no están conmigo por interés, ni tampoco dicen mi mamá predicando lo que no es. ¿Qué van a querer estar cerca de uno, mis hermanos? Entonces yo le digo ahora, ¿qué ha predicado usted en su casa? Porque la predicación no es como lo que yo estoy haciendo aquí ahorita. Mis hermanos, no que el ejemplo, ¿qué le oyen decir a usted? Que ya no aguanta, que no soporta, que, ay, que me duele aquí, que me duele allá, que todo aquí. Mis hermanos, yo he pasado situaciones a veces que ni se enteran, ni saben a veces, que cuando yo siento, yo ya las pasé. Cuando yo siento ya, mis hermanos, porque uno tiene que saber que uno con los años, hay cosas que mis hermanos, el cuerpo se va deteriorando. Yo no puedo pensar de que una persona de 20, de 30 años, va a estar igual que una persona de 50, de 60 años. No, mis hermanos, tiene que haber un deterioro, ¿verdad? Entonces, y más si nosotros, mis hermanos, la persona no se ha cuidado como debe de ser, ¿verdad? Entonces, tiene que pasar factura, pero Dios es misericordioso, que Dios, mis hermanos, Él nos ayuda. Y cuando nosotros decidimos servirle, el Señor, mis hermanos, nos presta la vida para servirle, porque mis hermanos, no nos vamos a ir de esta tierra sin cumplir con la misión que Dios nos ha enviado. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que este hombre, mis hermanos, dice, Jefté huyó de su casa, de su padre y vivió en tierra de Tob. Pronto se unió a una banda de gente miserable que lo siguieron y vivían como bandidos. Fue por este tiempo que los amonitas comenzaron su guerra contra Israel y los jefes de Galaad. Entonces mandaron a buscar a Jefté para que dirigiera su ejército. Yo lo que quiero es que usted sepa que aunque él, mis hermanos, dice que él se juntó con gente miserable, dice que mis hermanos, vivían como bandidos, pero mis hermanos, el Señor ahí hasta eso, hay que agradecer a Dios, aunque usted diga, en la situación que yo viví, en lo que yo pasé, en todo lo que yo tuve que a veces quizá correr, hacer esto y el otro, en situaciones que usted diga que mis hermanos, eso lo hace a uno hacerse más fuerte. Yo ahora le digo, mi niñez que yo viví, mis hermanos, no se la deseo a nadie, porque no solo mis hermanos, yo tenía que tener responsabilidad de mantener familia y de cuidarla, de trabajar, mis hermanos, y cuidarme, mis hermanos, y cuidar a mis hermanos de que no nos hicieran daño, tanto física como espiritualmente, porque sabe, mis hermanos, que cuando uno no tiene un padre, mis hermanos, que verdaderamente saque la cara por uno, mis hermanos, cualquiera quiere, mis hermanos, venir a ser papá y mamá para uno, pero no para darle dirección, no para cuidarlo, sino que para hacer daño. Entonces, mis hermanos, yo viví todas esas cosas, pero a mí me hicieron fuerte. Por eso yo aprendí, mis hermanos, a que mis manos son productivas. Mis manos, ahora yo digo, Señor, me diste una habilidad. Y antes, Señor, yo sin tener tu conocimiento, sin quizá yo nunca clamarte y pedirte, ahí estuviste tú, Señor, hiciste obras milagrosas en mi vida. Padre, y ahora que yo estoy en ti, Señor, ahora mis habilidades, Señor, yo te las entrego, mis dones, todos mis hermanos. Entonces le digo al Señor, gracias, Señor, porque tú, Señor, has hecho maravillas en mi vida. Entonces este hombre, ¿qué cree usted que estaba haciendo ahí el Señor? Según aquellos, te sacamos de la casa de nuestro padre, ¿verdad? La maldad. ¿Y qué le dijeron? Eres hijo de una prostituta. Y pensaron, hasta cómo terminó. Pero miren, mis hermanos,
El Señor tenía sus planes, ¿verdad? Para este hombre como los tiene para usted y para mí. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta, aquí lo mandaron a llamar después los mismos hermanos, porque mis hermanos, ellos estaban en guerra y había, mis hermanos, ellos no podían, porque ellos no estaban preparados. Y supieron que este hombre se había vuelto un gran guerrero, era un hombre muy hábil. Entonces, ¿qué dijeron? Mandémoslo a traer y vamos a decirle que lo vamos a poner como jefe. Hay mucha gente que a veces, mis hermanos, hace cosas que a veces no se pone a pensar que después les va a traer, mis hermanos, consecuencias. ¿Por qué? Porque en ese momento lo único que ellos pensaban, decía, a este lo vamos a mandar a la batalla y ¿verdad? Y nosotros aquí guardaditos y cuidaditos, ¿verdad? Yo no sé si eso fue lo que pensaron, pero eso es lo que yo pienso. Amén. Entonces le dijeron ellos, te lo juramos. Respondieron, lo prometemos con juramento solemne. Entonces Jefté aceptó la comisión y fue hecho comandante en jefe y rey. El contrato fue ratificado delante del Todopoderoso en Mizpa en una asamblea general de todo el pueblo. Luego Jefté envió, dice, mensajeros al rey de Amón preguntándole por qué atacaban a Israel. El rey de Amón le contestó que la tierra pertenecía al rey de Amón y los habían sido robada cuando los israelitas llegaron a Egipto, todo el territorio desde el río Arno hasta el Jaboc y el Jordán lo reclamaban como suyo. Se recuerda que el Señor, mis hermanos, les dijo que ellos entraran, que ellos conquistaran y que toda esa gente, mis hermanos, porque era gente que adoraba a otros dioses y toda esa tierra le pertenecía al pueblo de Dios. El Señor les estaba mandando a que tomaran posesión. ¿Verdad? Esta gente no era la que tenía que estar ahí. Y mis hermanos, y luego esos eran todos los pleitos que usted ve, ¿verdad? Que ellos, mis hermanos, tuvieron que pelear porque la gente decía, no, esto es mío y mis hermanos, pero como era Dios el que los había mandado, Dios les daba la victoria. Amén. Entonces, no vamos a leer todo eso, ¿verdad? Pero vamos a adelantarnos aquí un poquito más. Dice, devuélvenos pacíficamente la tierra, le exigió. Jefté contestó, Israel no le robó la tierra, lo que ocurrió fue esto, cuando el pueblo de Israel llegó a Cádiz en sus viajes desde Egipto, después de cruzar el Mar Rojo, envió un mensaje al rey de Edom pidiéndoles permiso para cruzar a través de su tierra, pero la petición fue negada. Le pidieron al rey de Moab un permiso similar y ahí ocurrió lo mismo. El pueblo de Israel permaneció en Cádiz. Finalmente rodearon Edom y Moab a través del desierto y viajaron por el límite oriental hasta que llegaron a la frontera de Moab en el río Arnón, pero nunca entraron en Moab. Entonces Israel envió mensajeros al rey Seón de los amorreos que vivía en Hesbón y le dio permiso para cruzar por su tierra para llegar a su destino, pero el rey Seón no confió en Israel y movilizó su ejército en Jaasa y lo atacaron. Pero el Todopoderoso, nuestro Dios, ayudó a Israel a derrotar a Seón y todo su pueblo, y de modo que Israel tomó toda la tierra que se extiende desde el río Arnón hasta el Jabón y desde el desierto hasta el río Jordán. Así que, como puedes ver, el Todopoderoso Dios de Israel, que quitó la tierra a los amorreos y la entregó a Israel, ¿por qué entonces hemos de devolver a ustedes, conservar para ti todo lo que Dios el Dios que hemos te dé, y nosotros retendremos todo lo que el Todopoderoso nuestro Dios nos dé? Y además, ¿quién crees que eres? ¿Eres tú mejor que el rey Balac de Moab? Trató el de recobrar sus tierras, pues que Israel lo derrotó. No, por supuesto que no, pero después de 300 años vienes tú a crear problemas por esto. Israel ha estado viviendo aquí durante todo este tiempo, ocupando la tierra de Hesbón hasta Aroer y a todo el largo del río Arnón. ¿Por qué no hiciste un esfuerzo para recobrarla antes, sino que es ahora? Así que yo no he pecado contra ti, más bien tú has provocado viniendo a hacerme la guerra. Pero el Todopoderoso, el juez, pronto pondrá quién de nosotros tiene la razón, si Israel o Amón. Y el rey de Amón no prestó atención al mensaje de Jefté.
En aquel tiempo el Espíritu del Todopoderoso vino sobre Jefté y siguió su ejército a través de la tierra de Galaad y Manases más allá de Mizpa en Galaad y atacó al ejército de Amón. Mientras tanto, Jefté había hecho voto delante del Todopoderoso que si Dios ayudaba a los israelitas a vencer a los amonitas, él volvería a su casa en paz, que la primera persona que saliera a recibirlo sería sacrificada en holocausto al Todopoderoso. Vamos a detenernos aquí un momentito porque ahí es donde estamos entrando ya, como podríamos decir, en el corazón del tema. Mire, si se da cuenta, aquí dice que cuando ya Jefté, mis hermanos, ya él había hablado con las personas de buena manera y no quisieron, mis hermanos, dejar las tierras y dejárselas a ellos ni nada. Entonces, él también entró en la guerra. Pero yo quiero que usted note algo. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Jefté. Mis hermanos, para nosotros, el Espíritu Santo es suficiente, porque es el Espíritu de Dios el que va a pelear las batallas por nosotros. ¿A cuántos Dios, mis hermanos, les ha dado promesa y les ha dicho, mi espíritu está sobre de ti? Porque mis hermanos, qué lindo cuando el Señor sin merecernos nos dice mi espíritu. Y viene usted y empieza a ver, mis hermanos, a querer ayudar a Dios, ¿verdad? Y usted hace promesas que después no, mis hermanos, quizá le va a tocar que cumplirlas porque las dijo a la ligera. Si el Espíritu de Dios estaba sobre Jefté, él no necesitaba, mis hermanos, porque yo quiero que usted entienda por qué hizo él esa promesa delante de Dios. O sea, lo que yo quiero que usted entienda es que, mis hermanos, que si usted va a hacer promesa delante de Dios es porque usted tiene gratitud, porque como usted está creyendo que ya fue recibido lo que Dios le dijo, vas a tener la victoria, usted lo va a hacer porque usted tiene gratitud. No lo va a hacer porque usted tenga miedo. A él, mis hermanos, eso fue lo que a él entró. ¿Sabe por qué? Le voy a decir que él tuvo miedo, porque usted se va a dar cuenta ahorita lo que pasó. Mire lo que dice. Dice, mientras tanto, Jefté había hecho voto delante del Todopoderoso, su Dios ayudaba a los israelitas, que si Dios ayudaba a los israelitas a vencer a los amonitas, él volvería a su casa en paz y que la primera persona que saliera a recibirlo sería sacrificada en holocausto al Señor. Dios no le estaba pidiendo nada. Oiga bien, Jefté condujo su ejército contra los amonitas y Jehová le dio la victoria. Se la dio no por eso que Jefté hizo, sino que, mis hermanos, porque el Espíritu de Dios estaba sobre de él. Y él, mis hermanos, lo hizo por su pueblo. Destruyó, dice, a los amonitas con una terrible matanza a lo largo de todo el camino entre Aroer y Minit, incluyendo 20 ciudades, hasta la vega de las viñas. Los amonitas, dice, fueron subyugados por el pueblo de Israel. Cuando Jefté regresó a su casa, su hija, su única hija, corrió a su encuentro, tocando el tamboril, danzando de alegría. Cuando él la vio, rasgó su ropa con angustia. ¡Ay, hija mía!, exclamó, tú me has abatido hasta el polvo, porque he hecho voto delante del Todopoderoso, no puedo retractarme. Padre, le dijo ella, debes hacer lo que has prometido al Todopoderoso, porque Él te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Pero primero déjame que suba a los montes y llore con mis amigas mi virginidad. Sí, dijo él, anda. Y ella lo hizo y lloró su suerte con sus amigas durante 2 meses. Luego regresó a donde estaba su padre, que hizo lo prometido. Así que ella nunca se casó y después llegó a ser una costumbre de Israel que las jóvenes salieran 4 días cada año a lamentar el destino de la hija de Jefté. Entonces, quiero que entienda algo. Él hizo una promesa. Nadie se la estaba pidiendo. Aparte es porque él dijo que él quería obtener la victoria.
Y hay mucha gente, mis hermanos, que eso es lo que le dicen. Hace una promesa delante de Dios para que Dios te dé esto, te dé el otro. Sí, dice la gente, y siempre pecando, y creen que ya porque hicieron esa promesa, hasta no les tienen que decir nada. No, mis hermanos, a la gente se le dice la verdad, y el que tiene gratitud va a prometerle a Dios. ¿Sabe qué es lo que yo quiero que usted le prometa a Dios antes de cualquier otra cosa? Servirle y honrarlo. Honrar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Que usted tenga temor y temblor, que hasta cuando usted va a hacer algo en las redes, usted tenga temor y temblor. Que hasta aunque tenga el deseo de quizá ahí hacer lo que hacen los demás, y usted no lo haga, Dios se lo va a tomar en cuenta porque Dios es así tan misericordioso y tan amoroso, pero a veces les da igual. A veces miran a las personas, todo, nada quieren que haga, nada quieren que uno esto, todo se lo andan topando a uno en su corazón. Ay, pero ahí sí, la hermanita ahí, ay, sí, ¿cómo está? Viene y era una mentira porque por dentro, mis hermanos, quisieran hacer otras cosas. Esto es como el niño aquel que se le dice, sentate, y el muchachito va de mover los pies y va de mover las manos y mis hermanos, él en su mente, él está corriendo, él está jugando, él está tirando, él todo. Entonces, mis hermanos, así estamos nosotros en la casa de Dios, en prostitución también. Entonces, usted sabe qué era lo que le dijeron estos, ¿verdad? Como eres hijo de prostituta, no puedes heredar nada de lo de nuestro Padre. Entendamos eso. Pero Dios, mis hermanos, aunque hayamos sido así, Dios puede usarnos. Ahora yo le digo a Dios que Dios lo use para levantar su casa. Ya no se quede ahí tirado. Y ya no esté solo engordando de tanta palabra. Póngala por obra. Se tienen que ver los frutos. Entonces aquí este hombre, mis hermanos, él por miedo, así como lo hacemos muchos, por emoción, porque quiero. Pero mis hermanos, como le digo, si usted hace promesa a Dios, hágala por gratitud, porque le digo algo, cuando lo hace por emoción, usted puede fallar. ¿Qué le pasó a él ahí? Le falló a Dios, porque al final, mis hermanos, ¿qué hizo? Él se rasgó los vestidos, porque mire, ¿quién fue la que salió al encuentro? Y él dijo, el primero que salga al encuentro, ese te lo presento como holocausto. ¿Y quién fue la que salió? Fue su hija. Y era su única hija. Era su única hija. ¿Y qué le dijo? Tengo que cumplir, le dijo, la promesa a Dios. O sea, sí, a veces cumplimos las promesas, pero porque nos dicen, hermano, cumpla con sus promesas, acuérdese de lo que le prometió a Dios y no lo hace. Quiere tener victorias, hágalo por gratitud. Y si las hace, cúmplalas. Porque aquí, mis hermanos, él solo no es que usted dice, pero sí cumplió, porque le dijo a la hija y la hija también le dijo, pero había dolor. Y muchos quizás se ponen a pensar, mató a la hija, entonces se la presentó al Señor como holocausto. ¿Cómo cree usted que Dios va a recibir eso, mis hermanos? No, aquí está hablando en un sentido que, ¿qué pasó? Que ella nunca se casó, dice ahí. O sea, que ya no hubo descendencia. ¿Podemos entender esto? Hasta ahí llegó. Él solo cumplió esa misión, solo, mis hermanos, ese reinado, y no fue mucho el tiempo que él vivió, porque si usted sigue leyendo el 12, él no fue mucho tiempo lo que él vivió como juez en ese tiempo, porque fue en el tiempo de los jueces. Entonces, mis hermanos, hasta ahí ya no trascendió. En cambio, usted si quiere el Señor que usted trascienda, porque usted tiene hijos, usted tiene nietos, usted tiene bisnietos, usted, mi hermano, Dios si quiere que usted trascienda, que su bendición vaya hasta 1000 generaciones o más, ¿verdad? Gloria al Señor, si Dios nos permite, si la misericordia de nuestro Señor es tan grande. Entonces vamos a leer así rapidito en Deuteronomio 23:21. Mira lo que dice en Deuteronomio, vamos a terminar ahorita. 23:21, solo vamos a leer estos versículos porque quiero que usted le queden en su corazón, pero quería explicarle bien
lo que el Señor, mis hermanos, nos habla a través de que no se deje usted embaucar a veces solo a otro lado. A veces mis hermanos van a una iglesia y a otro lado se van a hacer pactos. Ay, porque viera que ahí usted son de pactos y usted, ¿verdad? Solo ahí es un infiel. Solo ahí, mis hermanos, no agradece, ¿verdad? No es fiel al lugar donde Dios lo puso. Amén. Entonces mire lo que dice aquí la palabra de Dios. 23, 21. Vamos a leer el 23, 21. Dice la palabra de Dios en el 21. Cuando hayas hecho, dice, un voto al Todopoderoso, apresúrate a cumplirlo, cualquiera que sea la cosa que has prometido, porque el Todopoderoso exige que cumplas con prontitud tus votos. Es pecado si no lo haces. Pero no hay pecado, dicen, si no ofreces votos, porque como le digo, a veces solo por emocionalismo. Y yo le voy a decir algo, no lo vaya a confundir. Entonces mejor no hago ninguna promesa, nunca le prometo nada a Dios. Entonces quiere decir que usted mismo se está diciendo que usted no las cumple, que usted es una persona que no le cree a Dios, que hay falsedad en esa fe que usted dice, es una fe fingida. Y oiga bien, cuando no hay fe, también mis hermanos, eso es pecado delante de Dios. No, cuando usted cumple, cuando usted promete algo a Dios, ¿qué está haciendo usted para obtener todo aquello? Está haciendo alguna estrategia que Dios le ha dado. Mis hermanos, yo conocí a una líder, mis hermanos, que ella, y yo no lo veo mal, quizá mucha gente lo ve mal, yo sí lo creo, y yo digo, sí, así es. Ella decía, usted no solo está esperando que le regalen un ticket para usted ir a un evento, decía ella. Usted dice, aunque sea, si usted no lo ha hecho nunca, dijo, pero vaya a ofrecerse. Hay mucha gente que quiere que le laven los trastes y usted vaya a lavarlos y a ver si no gana dinero. Mire, Dios se lo va a recibir, mi hermano. Dios se lo recibe a uno como algo especial, porque usted hizo algo. Dice, así como dijo David, yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste. No, pero hay gente que, no, yo no puedo. ¿Cómo? Y a veces Dios les da la oportunidad, vaya, pues, lo voy a hacer. Y mis hermanos lo único que van a hacer a aquel lugar es, mis hermanos, a no hacer bien las cosas. No, uno es un representante de Dios y que vean que uno no escatima y que uno no, mis hermanos, no anda viendo, ay, si yo quién soy y yo, mis hermanos. Y yo sí tomé esa vez el consejo y mire, yo iba a predicar porque habían colegios donde a mí me decían que si yo podía ir a exponerles la palabra de Dios a los jóvenes y yo iba a predicar y después la hermana me decía, mire, yo quiero que le predique a los papás para el Día de la Madre, para el Día del Padre, eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, aquí voy a estar. Y ahí estaba yo. Y de ahí, mira, mis hermanos, era una bendición tan grande porque a mí me ofrecían, mire, si quiere traer a sus niños aquí a estudiar y no paga. Y mis hermanos, era algo bien especial la hermana conmigo. Entonces, un día me atreví, yo dije, no, yo necesito sembrar más en la casa de Dios. No, yo voy a ver qué hago. Entonces le dije, mira hermana, le dije yo vi que usted está necesitando ahí quien venga a hacer la limpieza después del que se van todos los niños. Le dije, yo la vengo a hacer. Dígame, le dije yo, ¿qué días son? Le dije yo, o todos los días. Y no sé si yo puedo poner mi horario. Le dije, por eso es cuando yo ya regrese de ir a predicar a donde yo voy a las casas. Le dije yo, y como iba a otro colegio también, y mis hermanos a darles clases de Biblia a los niños. Entonces me dijo ella, hermana, me dijo, ¿cómo cree? Me dijo que usted va a venir a hacer la limpieza aquí al colegio. No, me dijo, ni piense eso, me dijo. Entonces, no, me dijo, yo solo quiero que usted venga a predicar. Me dijo, mire, el Señor ya me lo había puesto, me dijo, el que cada vez que usted venga, me dijo, y ahorita que usted venga aquí al colegio, me dijo, usted va a tener un sueldo. Y yo, pero si solo vengo, le dije yo, iba 2 días, pero nada más era 1 hora, ¿verdad? Y no, pero usted me dice, me ministra a los niños y todo. No, usted va a tener su sueldo. Y luego en el otro colegio igual, mis hermanos. Entonces yo bendigo a Dios por eso, porque el Señor, mis hermanos, así es. Pero, mis hermanos, pero uno tiene que ser atrevido. ¿Me entiende? Uno no tiene que, ay, sí, ¿por qué? Pero
¿cómo que van a decir que aquí, que allá? No, mis hermanos, por eso Dios, ahora yo bendigo a Dios y le digo, Señor, gracias por todo lo que viví, lo que pasé. Señor, yo pude ver que tenía habilidades. Yo, no, mis hermanos, no le arrugo la cara a nada. Y no digo no se puede, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y mis hermanos, un hijo de Dios, un siervo de Dios tiene que tener esa fuerza para uno, mis hermanos, pasársela a los demás y que nadie diga, ay, es que yo no puedo sacar a la gente, mis hermanos, de ese ocio, sacar a la gente, mis hermanos, que a veces que porque piensa que no tiene nada, mis hermanos, por eso no son ni limpios, no esto, no el otro, mis hermanos. ¿Cómo va a ser eso, mis hermanos? Que nosotros, ¿verdad? Pudiendo sembrar en la obra de Dios porque tenemos manos y mis hermanos, todo eso Dios lo ve. Y después le voy a decir algo, viene la recompensa, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, leamos ahora en Proverbios 20:25. Proverbios 20:25, rapidito. Dicen Proverbios 20:25. Proverbios 20:25. Dice, necedad y atrevimiento es prometerle al Señor antes de considerar el costo. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice? Necedad y atrevimiento, o sea, somos, mis hermanos, que somos atrevidos porque no nos damos cuenta que ofendemos a Dios con las mentiras. Por eso dice que es el necio, es el que hace eso. Es prometerle al Señor antes de considerar el costo. O sea, mis hermanos, hay gente, como le digo, le promete a Dios, qué bueno que le promete, pero cumpla. Y mis hermanos, y si usted se cree que es una persona incumplida, que así mismo ha sido una persona, yo quiero que usted hoy se analice. ¿Sabe por qué pasan estas cosas en la vida de muchas personas que tienen ese comportamiento? Porque es gente también que ha dejado puertas abiertas en todos lados. Gente que, mis hermanos, hubieron deudas que no las pagó. Gente, mis hermanos, que fue tan mentirosa que le decía, mire, présteme. Y después, se le olvidó. Mis hermanos, al que le prestó nunca se le olvidó y ahí está la maldición. Y esa misma maldición, como nos maldicen, porque nunca nos hemos dado la tarea de pedirle perdón a Dios, pedirle a las personas y decirle al Señor, me siento tan avergonzado, tan avergonzada delante de ti, haber dejado esa deuda en un banco, haber dejado la deuda, que se ande escondiendo, que mis hermanos, que no tenga su récord limpio. Entonces, todo eso, mis hermanos, ¿verdad? Y por eso somos así de incumplidos también en la casa de Dios. Pongámonos a cuentas en eso, porque le voy a decir algo, la misericordia de Dios ahí nos ha mantenido y Dios ha sido proveedor, Dios haya estado, pero va a llegar un momento que el tiempo llegó donde dice el Señor, te hablé y no hiciste caso. Entonces, mire, vamos a leer ahora en Eclesiastés también, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés, ahí mis hermanos lo dice de una manera muy preciosa, como el Señor ahí nos habla, ¿verdad? En Eclesiastés. Mis hermanos, ahí dice la palabra de Dios en Eclesiastés 5, del 4 al 7. Vamos a leer Eclesiastés 5, del 4 al 7. Dice la palabra de Dios. Así, cuando le hables a Dios y le prometas hacer algo, no tardes en cumplirlo, pues a Dios no le agrada los necios. Cumple lo prometido. Mejor no decir que se va a hacer algo que decirlo y no hacerlo. En este caso, la boca te hace pecar. No procures excusarte diciéndole al mensajero de Dios que fue por el error el hacer la promesa. Entonces, mis hermanos, mentirle a un mensajero de Dios, porque cuando Dios pide algo, Dios hace algo, Dios está probando corazones. Por eso le digo, ahí está la forma. Yo tengo tanta gratitud para mi Padre y yo sí quiero ver la gloria de Dios, ver a mis hijos, pero bien metidos en la palabra del Señor, viviendo conforme a la palabra de Dios, usted va a cumplir su promesa. Pero mire, como le digo, hay gente tan, mis hermanos, o somos a veces tan falsos que le hemos hecho promesas a Dios que no las cumplimos. Pero yo le digo algo. Se tiene que pasar un día las consecuencias, la factura. Tal vez en el momento no llega, pero llega, mis hermanos. ¿Verdad? Entonces, así como le pasó a Jefté,
mis hermanos, él hizo algo así, ay, ay, Dios mío, ay, ya tengo a todos los ejércitos encima, entonces, ay, Señor, si tú me, o sea, le pidió, ¿verdad? Que él ganaba la batalla. Entonces, mis hermanos, él le iba a dar al primero que saliera a encontrarlo, dice que saliera de su casa y mire quién fue. Y mis hermanos, como le digo, ¿verdad? Hubo esterilidad ahí, eso no siguió. Amén. Entonces, mis hermanos, entendamos por qué hay esterilidad a veces en nuestras vidas, en nuestros hogares, por qué en su familia llegó esa situación. ¿Por qué, mis hermanos, no se da, aunque usted ha clamado ahora, porque le ha hecho promesas a Dios, oiga bien? Y que después, cuando tiene que cumplirlas, quizá las va a cumplir, pero ya, mis hermanos, con carga. Y eso no es así. Amén. Entonces, le damos gracias a nuestro Señor por esa palabra gloriosa que el Señor nos trajo hoy a nuestras vidas. Otra revelación más que Dios le trae a su vida para que usted se siga poniendo a cuentas con Dios. Amén. Y no se desespere, sino que espere en el Señor y dígale, Señor, quiero seguir aprendiendo, quiero que tú sigas sacando a la luz todo aquello que esté escondido. Porque oiga bien, en Jeremías lo dice claro, clama a mí. Usted ha clamado y yo te voy a responder. Dios está respondiendo. Y te voy a enseñar, dice el Señor, las cosas ocultas que tú no conoces. O sea, que nuestro entendimiento a veces no alcanza, mis hermanos, a entender cómo son las cosas. Las cosas, por eso la palabra de Dios hay que leerla, pero mis hermanos, con mucho discernimiento. Aquí el Espíritu de Dios había descendido sobre de él. Era por misericordia que Dios había visto que el pueblo, su pueblo que le había ofendido tanto, le habían pedido ayuda, ¿verdad? Y el Señor la envió y también les enseñó que Él usa a quien quiere usar, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Él usó a Jefté, ¿verdad? Pero lamentablemente Él no aprovechó esa oportunidad, porque como le digo, Él no reinó mucho tiempo y lo triste es de que ya no hubo descendencia para que siguiera, mis hermanos, ¿verdad? Haciendo lo que Dios quiere que hagamos, todas las familias, junto con nuestras generaciones. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo bendigo. Muchas gracias por haberse usted conectado hoy a la página de Facebook y también a aquellos que están conectados en el canal de YouTube. Envíe estas prédicas, mis hermanos, a través de su medio para que usted reciba esa bendición. Mándeles esta bendición. La gente está necesitada. No tenga pena, no tenga miedo de enviar la palabra, mi hermano, ¿verdad? Estamos en tiempos donde estamos arrebatando ya, mis hermanos, una salvación y que el Señor vea que estamos haciendo algo para el reino. Amén. Yo le bendigo con toda clase de bendiciones y recuérdese que el día miércoles a las 11:15 empieza la transmisión, ¿verdad? Entonces ahí estamos nuevamente y recuérdese que el día miércoles también por la noche solo es transmitido a través de YouTube, la prédica de la noche a las 7 de la noche, ahí estamos apareciendo también con un tema de mucha bendición y el día domingo también, mis hermanos, aquí estamos, ¿verdad? Gozándonos en el Señor, oyendo palabra de bendición y de edificación para todas las familias a las 11:30. Bendiciones de lo alto y gracias por todos esos mensajes que usted está enviando.